acto, potencia, esencia y existencia son algunos de los términos fundamentales de la metafísica que han pasado incluso a nuestro vocabulario habitual. Dentro de este breve comentario, lo que haremos será analizar el concepto de potencia dentro de la filosofía de uno de los pensadores más importantes de nuestra historia, como es Francisco Suárez. Francisco Suárez, que habitualmente ha sido concebido como un autor bisagra entre la modernidad y la Edad Media. Pues bien, cuando uno se acerca a analizar el concepto de potencia dentro de la filosofía de Francisco Suárez, se centra en dos textos principales. El primero es el Índice Analítico de la Metafísica, texto que antecede a las Disputaciones Metafísicas, y el segundo es la Disputación número 31. En ambos textos Suárez lo que hace es distinguir entre dos pares de potencia. El primer par sería potencia predicamental y potencia trascendental, y el segundo sería potencia objetiva y potencia subjetiva. Estas distinciones, este análisis, podría hacernos creer que Suárez sigue la interpretación de Aristóteles y Tomás de Aquino de la potencia, pero nada más lejos de la realidad. Para Tomás de Aquino y para Aristóteles, brevemente, la potencia representa una parte de la realidad y está vinculada con ella. Es decir, es un concepto que da cuenta de la realidad y que forma parte de la realidad. Para Suárez, esto no es así. La potencia es simplemente un concepto de razón, un concepto que nos permite esquematizar la realidad, interpretarla, que nos permite organizar nuestras ideas mejor, quizá para analizar la realidad si en algún momento lo necesitamos, pero no es un concepto que está arraigado en la facticidad. Está totalmente desligado de ella y solo pertenece a nuestra mente. Esta concepción de la potencia socava la distinción entre esencia y existencia, socava el principio de causalidad, la teodicea, los argumentos racionales basados en la causalidad para demostrar la existencia de Dios, y lo que hace es aumentar la lectura esencialista que se ha tenido de las obras de Suárez desde una lectura o una interpretación de Etienne Gilson. Socava la diferencia entre esencia y existencia porque para Suárez el acto es idéntico a la esencia, es decir, acto y esencia son la representación de la realidad, mientras que existencia y potencia son simplemente actos, son simplemente conceptos, puramente mentales que quizá sirvan como esquematización, pero que no tienen nada que ver con la realidad y que no tienen en absoluto regambre fáctica. Por lo tanto, se puede decir para Suárez que acto y esencia son los conceptos que realmente se fundan in re y que realmente dan cuenta de lo que acaece. ¿Por qué socava también esta concepción de potencia el principio de causalidad? Porque Suárez ya no hace que el acto esté limitado por la potencia, ni provoca que cualquier acto necesite de un antecedente, que es la potencia, y que esa potencia sea actualizada por algo anterior. Es decir, para Suárez no es necesario que el movimiento, si lo queremos en términos aristotélicos, proceda de algo precedente. Y por lo tanto, el movimiento puede proceder de mí mismo. Es decir, para Suárez, un sujeto puede ser tanto agente como paciente. Pues bien, esto, como nosotros sabemos, socava el principio de causalidad aristotélica y critica uno de los argumentos más famosos para demostrar la existencia de Dios, lo que hace que una parte mínima, quizá, de la teodicea sea criticada por Suárez. Lo que provoca a la vez es una ampliación de esa lectura esencialista de Gilson o, en otros términos, un sustento de esa lectura. Sin embargo, también hay otras lecturas no muy alejadas de Gilson, pero quizá más centradas en cuál es la metafísica de
Suárez, que lo que hacen es mostrar a Suárez como un filósofo vinculado con la ontología. Este es el caso de Martin Heidegger o Constantino Espósito, los cuales lo que hacen es mostrar que Suárez, alejándose de esta concepción de potencia, alejándose de esa distinción entre esencia y existencia, alejándose de esos conceptos y desvinculándolos de la realidad, lo que pretende es analizar realmente la realidad dentro de sí misma, es decir, realizar una ontología pura. Sin embargo, tanto Heidegger como Espósito muestran que este intento suareziano cae en un problema, y es que Suárez, como teólogo y filósofo, debe remitirse en último término a la existencia de Dios y a su contacto con la realidad. Y por lo tanto, Suárez no puede hacer una ontología pura, sino que en último término, en cuanto a la creación, en cuanto a las relaciones del ser humano con su interioridad, en cuanto a las relaciones del ser humano con la gracia, en cuanto a la realización de determinados actos bondadosos o en cuanto a la consecución de la bienaventuranza, Suárez lo que hace es remitir a Dios, remitir a el ente sumamente perfecto, y lo que hace, en último término, es no una ontología, sino, en términos heideggerianos, una ontoteología o, en términos de Espósito, una ontología impura. Obviamente, esta descripción va mucho más allá, pero en lo que toca a la potencia, sería este el punto clave y fundamental. Lo que hace Francisco Suárez al categorizar la potencia como un puro concepto de razón y como un concepto desligado de la realidad, un concepto que no asienta sus bases en la facticidad, sino que simplemente es creado por nuestra mente, de alguna forma para esquematizar, operativizar nuestra intelección de lo que nos rodea, lo que provoca de alguna forma es desligarnos o desligarse de esa historia de la metafísica hasta su tiempo e intentar hacer una ontología que, como hemos visto, no llega a ser una ontología pura. Sin embargo, no podemos decir que esta veda abierta por Suárez cayó en la nada, ya que si uno analiza la historiografía de la filosofía posterior a Suárez, verá que muchísimos filósofos, sobre todo alemanes, leyeron a Suárez y vieron en él una parte fundamental para su análisis de la realidad. Estamos hablando de autores tales como Christian Wolff o el mismo Leibniz. Pues bien, estos autores, y más allá del clásico Descartes, ponen de manifiesto su vinculación con Suárez y su lectura del Doctor Eximio. Esto quiere decir que la filosofía de Suárez y su metafísica y su intento de hacer una ontología pura no cayó en el olvido, sino que fue seguida hasta Kant y los albores de la filosofía del siglo XIX. Pues bien, lo que queríamos poner de manifiesto en esta breve comunicación no es más que la potencia dentro del constructo filosófico de Suárez es un concepto puramente de razón, es un concepto que se desvincula de la realidad y es esa desvinculación de la realidad lo que permite, en primer lugar, crear a Suárez ese intento de ontología y lo que rompe, en segundo lugar, con conceptos fundamentales de la metafísica de su tiempo, como la esencia de la existencia, el principio de causalidad. En esta época dominará el principio de contradicción y será él el referente en todo momento. Para Suárez será el dominio de la esencia, de la posibilidad lógica, de la no contradicción, como hemos dicho antes, lo que marcará la pauta de la metafísica y del análisis de la realidad. Muchas gracias por su atención.